El síndrome nefrítico es un tema más corto que el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico característicamente es en el estado en el cual el paciente orina poco, generalmente, y se asocia a estados de hematuria. Y los estados de hematuria, generalmente, ¿cómo se van a observar al microscopio? Como cilindros hemáticos. Cuando tú observes un cilindro hemático, sospecha que la causa es glomerular. Y al ser una causa glomerular, se puede asociar a sospecha de un síndrome nefrítico. Por lo tanto, la base del síndrome nefrítico es un estado de oliguria con hematuria. Esas dos premisas básicas deben encontrarse en un síndrome nefrítico. Aparte puedes asociarse a hipertensión arterial y demás variables clínicas, pero la base es la oliguria y la hematuria. La causa más frecuente es postinfecciosa. ¿Okay? La causa más frecuente de síndrome nefrítico postinfecciosa. Por lo tanto, ¿qué te preguntarían de síndrome nefrítico? Te preguntarían un estado en el cual un paciente, después de sufrir una infección, comienza a sufrir hematuria y oligoanuria. Te están diciendo que marque síndrome nefrítico. De hecho, la causa en general, cuando ustedes estudien, es la glomerulonefritis postestreptocócica, la que más asocia. Ahora, los edemas que se van a presentar en el síndrome nefrítico son por retención de agua y sal, a diferencia del síndrome nefrótico, que es por disminución de proteínas en sangre. El síndrome nefrótico, ¿te acuerdas la forma de aparición fisiopatológica? Acá dijimos aumento de permeabilidad. En cambio, en el síndrome nefrítico vamos a ver que la lesión glomerular se da, pero acá inflama. Al inflamar el glomérulo disminuye el filtrado glomerular y al disminuir el filtrado glomerular hay una oligoanuria y aparte hay una retención de nitrógeno, por lo tanto una azoemia. En la oligoanuria aparte, ¿qué va a hacer? Va a ser de que como llega poca sangre en general a la parte tubular, la sangre filtrada a la parte tubular, vamos a ver que hay una retención de agua y sal, debido a que el paciente comienza a utilizar los mecanismos compensadores de los estados de disminución del flujo tubular. Y en esta ocasión, al llenarse más de agua, todo el cuerpo, nuestro paciente, va a tener dos cosas. Va a tener aumento del líquido extracelular en general. ¿Y el líquido extracelular qué cosa es? Es líquido intravascular y líquido intersticial. El líquido intravascular se va a caracterizar por una hipertensión arterial y el intersticial por aparición de edemas. Ahora, el estado de inflamación, aparte que disminuye el filtrado glomerular, puede hacer que ahí pase una proteinuria, pero no tan grande ni franca como la nefrótica, sino acá es una leve moderada de 2 gramos generalmente al día del paciente, y estamos hablando de un síndrome nefrítico, que es más característico ello. Y también debido a la inflamación hay paso de Matías, por lo tanto le da esa característica de la hematuria que se da en estos pacientes. La etiología, acuérdate, más frecuente en niños son de causas glomerulares, generalmente la glomerulonefritis postestreptocócica. En cambio, en los adultos ya se ha visto en lo que es la glomerulonefritis puede tener muchísimas causas, sea extracapilar, vascular o intersticial. El tratamiento del síndrome nefrítico, cuando te entre a un piso de la hospitalización de medicina en tu rotación de internado, tienes que entender lo siguiente. 3 cosas tienes que ver en un síndrome nefrítico. Número 1, manejar la insuficiencia renal aguda, que eso se ve en una clase. Número 2, tienes que manejar la sobrecarga salina que tiene nuestro paciente, ya que esto va a empeorar los cuadros de edema. Y número 3, el tratamiento específico o la enfermedad de fondo que presenta el paciente para que haga el síndrome nefrítico. Y con ello estarías tratando el baluarte de este manejo, que la mayoría de veces es benigno, pero un gran porcentaje, que no poco estimable en general, también es maligno, en el sentido de que va a haber una glomerulonefritis rápidamente progresiva que se pueda estar presentando durante este cuadro. Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a la pregunta. Mujer de 28 años presenta de forma aguda náuseas, vómitos, oliguria y macrohematuria. Ojo, macrohematuria y oliguria sospecha síndrome nefrítico. Aparte te dice tiene edemas y una hipertensión arterial. Urea de 80, está reteniendo. Proteinuria y cilindros hemáticos en orina. Prácticamente te he dicho todo. ¿Qué tiene esta paciente? Tendrá un síndrome nefrítico. De inicio tienes que utilizar eso. Acá una pregunta de la salud. ¿De cuál de los siguientes cuadros es característica la aparición de cilindros hemáticos en el sedimento urinario? Dijimos, cilindros hemáticos en sedimento urinario, sospecha de que eso viene del glomérulo. Por lo tanto, sospecharás de un daño glomerular severo.
Paciente con antecedente de haber tenido impétigo, ojo, esto es característico en la salud, esto ha venido en el año 2010 y también se da en el ENAM, pero no como cuadros, acá no hemos colocado las preguntas en síndrome nefrítico, sino ya más característica en lo que es glomerulonefritis, en lo que es glomerulonefritis postestreptocócica sobre todo, y te ponen un cuadro de un paciente que ha tenido una infección, en este caso un impétigo, que acá tiene un tiempo de incubación de 14 hasta 21 días, en cambio a diferencia de la parte faringea, que donde va a haber una incubación menor de 7 días. Luego hay hipertensión, edema de párpados, oliguria, lógico, ictericia, hígado aumentado de tamaño, te pone. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En este caso, ¿qué tendrá nuestro paciente? Tú de repente me dices, hígado aumentado de tamaño, ictericia. Dices, pucha, ¿cómo va a tener ictericia, hígado aumentado de tamaño? Este paciente, luego del impétigo, ha hecho una glomerulonefritis. Y al haber hecho una glomerulonefritis, está viendo un cuadro de ¿qué? Un cuadro de hemólisis también. Un cuadro de hemólisis dentro del cuadro de glomerulonefritis. Porque él tiene un síndrome nefrítico en general. Y aparte está haciendo un cuadro de hemólisis. Y lógicamente habrá ictericia. Y aparte, debido a la hemólisis que se está presentando, el hígado estará aumentado de tamaño. Debido a la sobrecarga que está habiendo en el trabajo del proceso hemolítico. Entonces te dicen cuál es el diagnóstico más probable. Te van a poner acá glomerulonefritis lúpica. Cuando te ponen lúpica, generalmente el caso clínico va con una mujer joven y ya te ponen el cuadro. Y te deben asociar siempre un marcador. Si es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, generalmente te hablan de que el paciente entra de inicio a una oliguanuria en menos de 3 meses y con un cuadro de síndrome nefrítico franco, que también se puede asociar al síndrome nefrótico. Cuando te hablan de la enfermedad de Berger, acá en este caso, en general la enfermedad de Berger se va a asociar a un cuadro diferente, ¿no? Con cosas características, como que el paciente tenga un estado de uso de tabaco característico, que tenga una claudicación intermitente, que tenga problemas vasculares más específicos. Acá nuestro paciente lo que vamos a ver es solamente un cuadro de síndrome nefrítico con impétigo. Basta que haya puesto impétigo y ya te está hablando un poco de la causa, probablemente posinfecciosa. Por lo tanto, será una glomerulonefritis postestreptocócica. La presencia de cilindros hemáticos en el sedimento urinario sugiere, lo hemos dicho, que sugeriría una glomerulonefritis aguda. Acá te pongo algunas causas. La glomerulonefritis, generalmente, cuando nosotros vemos que no hay hematíes, no podemos excluir tampoco la glomerulonefritis. No lo podemos excluir. ¿Ok? Aquí es importante esto. Se debe buscar la presencia de hematíes deformados en orina. Generalmente, cuando un paciente en un examen de orina tiene más de 20% de hematíes deformados, tu pregunta, ¿cuántos crenocitos tiene? Más de 20%. Lógicamente te estará diciendo que probablemente hay una causa glomerular. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas donde hay cilindros hemáticos? Glomerulonefritis agudas y crónicas, procesos de vasculitis. Dentro de las vasculitis, una característica, por eso lo separo de la vasculitis, la crioglobulinemia mixta esencial, característica. Pero el 90% engloban las glomerulonefritis agudas y crónicas en general.